Ahora empezará a correr el tiempo. Una constitución se cambia cuando ha llegado el momento. No es un ejercicio teórico, no es un ejercicio académico. Jorge Carpizo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, jurado, público que nos acompaña y contraparte. Soy Alejandro Acosta y me presento como el primer orador de la postura a favor para llevar a cabo el debate. Se debe sustituir la actual constitución política de los Estados Unidos mexicanos por una nueva, no sin antes dar las definiciones pertinentes para llevar a cabo este debate. La primera definición es: entendemos el deber como la necesidad de una acción conforme a una ley, según Immanuel Kant. Esto es, entenderemos en que se debe sustituir la Constitución en tanto que hay o no la necesidad de cambiar por una nueva, a diferencia de la reforma. Y por actual Constitución Política de Estados Mexicanos, la entenderemos como la Carta Magna que actualmente nos rige y que así ha sido desde el 5 de febrero de 1917, y que además establece la organización de un Estado, funcionamiento, estructura política y reconoce los derechos de los habitantes de ese Estado. El constitucionalismo, en tanto la corriente triunfadora de la revolución, se logró establecer, y dentro del lapso de tiempo que abarcó los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917, Venustiano Carranza convocó al Congreso Constituyente a erigirse para que a la postre establecieran dentro de la Constitución las principales demandas sociales, económicas y políticas de la revolución, y además estableciera un nuevo orden cuya función principal era cumplir con el programa establecido en la revolución, y ser aparte el eje articulador de desarrollo del país mexicano durante el siglo XX. Posteriormente a su promulgación, existieron diversas reformas a esta Constitución que se han llevado a cabo en un periodo de 100 años. En este periodo de 100 años se han llevado a cabo 703 reformas hasta el 24 de febrero de 2017. Iniciando con mi línea argumentativa, tengo mi argumento cultural, que es llamado por la diferencia coyuntural entre 1917 y 2017. Como todos sabemos, ha habido un gran cambio de 1917 a 2017, tanto como económico, como político, como social, y esto hace que tengamos que crear una nueva constitución para que se adapte a las necesidades actuales del país. Mi segundo argumento, que es el lingüístico hermenéutico, para disminuir el riesgo de las ambigüedades al comprenderla. Como bien sabemos, hay un consenso generalizado de que la Constitución contiene ambigüedades, y esto hace que no se lleve a cabo una buena comprensión por parte del ciudadano promedio al leer tal Constitución. Una Constitución aparte, para ser comprendida, requiere la disminución de ambigüedades, y para disminuirlas se requiere la sustitución de la Constitución. Y por último, mi tercer argumento, que es el jurídico, que es para plasmar nuevos derechos y favorecer su cumplimiento. No todos los derechos están plasmados dentro de nuestra Constitución. Existen derechos reconocidos, ya sea en tratados internacionales, que no están actualmente reconocidos dentro de nuestra Constitución. Ahora mi carga de la prueba es demostrar la necesidad de sustituir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mi propuesta es involucrar a la sociedad en el proceso de la creación de una nueva Constitución, misma que parte del lenguaje propio del contexto actual. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta este debate? Dimos las dos definiciones: deber sustituir como que debemos sustituir la Constitución en tanto que hay o no la necesidad de cambiarla por una nueva, a diferencia de la reforma. Definimos la función de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y en el status quo mencionamos cómo fue que fue promulgada hace más de 100 años. Luego dimos tres argumentos: el cultural, que es por la diferencia coyuntural entre 1917 y 2017, y mi lingüístico hermenéutico, y el político. Aquí presente y público en general, mi nombre es Itzel Anaí Hurtado Salazar, y nuestro equipo Políticos A no tiene ninguna duda en que no se debe de sustituir la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una nueva. Principalmente y presentando nuestro argumento de la inviabilidad, ya que son más los aspectos negativos y peligrosos que los positivos. Un ejemplo muy claro de esto es la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo para la Ciudad de México, que integró, entre otras personalidades, al actor Damián Alcázar y al presidente de la página de noticias Sopitas, siendo personalidades que no tienen
que no tienen de alguna manera estudios políticos como para poder llevar a cabo tal responsabilidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta Constitución se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si la pueden aprobar o no. Ahora, ¿se imaginan esto a nivel nacional? ¿Qué es lo que causaría? Nos llevaría a una situación de serio riesgo de retroceso democrático, pero ahora a nivel nacional. La Constitución de 1917 ha sido longeva debido a, entre otras razones, a que no se ha dado una ruptura político-social necesaria como lo fue la Revolución Mexicana para la Constitución de 1857. No, esta Constitución, su estructura fundamental, ha sido aceptada mayormente por la sociedad. Ha sabido evolucionar y cambiar a través de reformas constitucionales, además de que ha impulsado efectivamente la paz social. Nuestro segundo argumento es el de la ejecución, que nos habla de que los principios filosóficos de esta nación siguen vigentes. Por lo cual, queda demostrado que el problema no es la norma en sí, sino la manera en la que esta norma ha sido violada, ignorada, rechazada y desvalorizada, tanto por políticos como por la sociedad civil. Si la norma sigue teniendo estos problemas, bien la podríamos sustituir cada 5 años y pensar y seguir poniendo pretextos diciendo que no representa, que está situada en otra realidad, que hemos tenido varios cambios, etc. El doctor en Derecho, Diego Valadez, nos dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en efecto ha sufrido cambios significativos. Sin embargo, solo 22 artículos de la Constitución Política siguen vigentes a los de 1917. ¿Esto qué quiere decir? Que del texto original solamente se conservan 1160 palabras, lo que nos lleva a un 5.2% del documento aprobado en Querétaro. Sí, en la Constitución actual solo el 5.2% es de 1917. Así que no podemos decir que la vamos a sustituir si en realidad ya está completamente sustituida. Con estos argumentos y además también con el argumento de la aplicación que trata sobre que los políticos actuales no están capacitados para llevar a cabo una función de tal magnitud. Este es el argumento de la actualidad. Recordemos que el 88.4% de una encuesta que nos presentó Jorge Carpizo nos dijo que los mexicanos están convencidos de que para ellos es importante su Carta Magna. Entonces, ¿qué sentirían si les dijéramos ahora, ok, qué padre que estás convencido de que para ti es importante la Constitución, pero ¿qué crees? Ya no es válida. La vamos a cambiar. ¿Qué clase de crisis de legitimidad tendría esta Constitución? Porque siempre los fracasos frecuentes se le atribuyen a la Constitución y no a la ley o al servidor público. Se los dejo a su consideración. Bien, agradecemos. El día de hoy represento a la segunda oradora de la postura a favor de si se debe sustituir la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una nueva. Para iniciar con esta refutación, vamos a comenzar con el argumento número 1 de la postura en contra, en el cual nos habla de la inviabilidad, que existen más aspectos negativos y peligrosos de lo que pueden ser los aspectos que nosotros estamos hablando, como para poderla modificar o poderla sustituir. Nos hablan de que puede haber una ruptura social, pero la ruptura social de la que nos están hablando nos mencionan que tiene que haber un gran cambio, nos mencionan que tiene que haber un cambio enorme para poder sustituir esta Constitución, cuando le mencionamos que no es necesario que exista ese cambio enorme para que haya una necesidad de sustituir la actual Constitución. Para su argumento número 2, habla sobre que solamente 22 artículos de la actual norma siguen vigentes, pero esto es la misma Constitución. Estamos hablando de que después de 703 reformas, la Constitución sigue teniendo ambigüedades, sigue teniendo lagunas legales, sigue teniendo eso que nosotros estamos intentando evitar con una nueva Constitución, con la sustitución de la misma. Sigue teniendo eso que nosotros hablamos en nuestro argumento número 2, que es el eliminar las ambigüedades de estas. Para su argumento número 3, la contraparte nos dice que los mexicanos están convencidos de que su Constitución es importante. El 90% de los mexicanos, según el director del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, no conoce su Constitución.
Entonces, ¿cómo van a estar convencidos de que es importante si no tienen el conocimiento de la misma? El sustituir una constitución, hacerla más concisa, hacerla más corta, más precisa, para que los mexicanos la entiendan, va a apoyar a que conozcan la misma y a que se den cuenta de la importancia de sus derechos dentro de ella, a que se den cuenta de que tienen derechos registrados. Esto apoya a nuestros argumentos. Antes de consultar tu pregunta. Si lo que me estás diciendo es que el 90% de los mexicanos no conoce su constitución, lo mejor no sería implicar no sé, cursos para que la gente pueda conocer la constitución y así se pueda reformar, no cambiarla de tajo. Ok, le voy a responder la pregunta con otra pregunta. Contraparte, mencióneme tres campañas o cursos que a lo largo se han ido implementando que hayan funcionado para despertar ese interés que tiene o no tiene el mexicano por su constitución. No existe una campaña que haya funcionado porque hasta el momento sigue habiendo un 90% de los mexicanos que no conocen su constitución. Para reforzar nuestros argumentos, el argumento cultural en el cual nos habla del cambio cultural que ha habido desde 1917 hasta 2017. Dentro del mismo, nosotros tomamos en cuenta para la refutación de su argumento en el que nos dice que debe de haber un cambio cultural. Bueno, han pasado 100 años en los cuales ha habido corrupción, ha habido más alfabetización, ha habido más tasas de natalidad, crece la población, crece el trabajo, cambia la tecnología. Eso es un gran cambio que ha habido para tener esa necesidad, esa espinita de necesidad para cambiar la Constitución. Nuestro segundo argumento es para disminuir el riesgo de ambigüedades al comprenderla. La contraparte en su segundo argumento también nos menciona que solamente 22 artículos siguen vigentes, pero de esos 22 artículos toda la Constitución tiene ambigüedades. Hay artículos que, si bien han sido reformados, siguen teniendo esas pequeñas lagunitas y necesitamos sustituirla para que no exista. Con una constitución más concisa, con una constitución más precisa, no van a existir. Para plasmar nuevos derechos y favorecer el cumplimiento de los mismos. Nosotros estamos hablando de que tenemos que favorecer el cumplimiento de los derechos ya existentes. Los derechos ya existentes que se van a garantizar en el periodo en el que la Constitución está implementándose, en el que la nueva Constitución está implementándose, que se puede garantizar con un artículo transitorio en el que diga la vigencia de los artículos anteriores puede quedar hasta con que no interrumpa la norma que se esté planteando en la nueva Constitución, y esto puede favorecer el cumplimiento de los mismos en una nueva, más práctica, más fácil y que los ciudadanos la entiendan de la mejor manera. Por mi parte es todo, muchas gracias. Como primera refutación a uno de sus argumentos, el argumento cultural, encontramos que mencionan que hay una diferencia coyuntural y que la reforma necesita de estar actualizada y necesita de ser una de esta sociedad. Entendemos entonces que para eso son las reformas, para que se adapten las reformas que desde la Constitución que existe desde 1917 hasta 2017 es necesario esas reformas porque se están actualizando, y entonces tomamos en cuenta de que la Constitución es una buena Constitución para la actualidad. Como segundo argumento que presenta la contraparte, el argumento lingüístico, donde dice que presenta ambigüedades y que sería necesario cambiarla por otra completa por dichas ambigüedades. Entendemos que es una falacia. La única manera de reducir esas ambigüedades es sustituirla. Por supuesto que no, porque presentamos entonces que la Constitución de 1917 es una reforma general de la de 1857. Entonces, contraponiendo su argumento, el tercer argumento jurídico, donde dicen que no se toman en cuenta los nuevos derechos humanos que las personas representan, es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque actualmente se cuentan con los controles de convencionalidad que se toman en cuenta con la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de los Humanos, en donde ahí se toma en cuenta la Constitución mexicana y se toman en cuenta los derechos de los seres humanos con estas nuevas reformas, en donde se resuelve a favor de la persona en lo que mejor le corresponda como individuo, en lo que mejor represente. Entendemos entonces, la compañera de este lado nos pidió una prueba, un argumento de una campaña. Entonces le presentamos la reforma política de 2013, en donde la gente ahora sabe y vota por candidatos independientes, como lo puede ser el tan conocido Kumamoto y el tan conocido Bronco.
Entonces presentamos nuestro primer argumento, donde es innecesario. ¿Por qué? Porque aquí no está el problema la Constitución, sino la aplicación. Y si con la reforma se pueden eliminar las ambigüedades, ¿por qué no se ha hecho? Ya se están haciendo, ya se está trabajando. ¿Por qué? Yo entonces le pido a la contraparte que me diga por qué no se han eliminado, que me dé 3 ejemplos de por qué no se han eliminado. Entonces les presentamos el argumento, entonces les decía, las problemáticas actuales del país requieren de personas profesionales, pues la complejidad de tareas legislativas va en aumento. Entonces aquí el problema no es la Constitución, sino las personas que aplican esta Constitución. Aquí el problema, me vas a decir que si creamos una nueva Constitución, mágicamente todas las personas ya se van a comportar como buenos servidores públicos, porque la Constitución nos está haciendo cambiar, ¿no? No, pues claro que no, si no es una panacea que lo usamos y ya funciona todo como debería de ser. La nueva Constitución nos va a decir que ya gracias a eso ya todos se van a comportar como buenos ciudadanos y como buenas personas. Entonces, y presentando una evidencia donde la página de la presidencia.gov.mx nos dice que las cámaras mexicanas son deficientes y poco institucionalizadas en comparación con otras democracias, porque existen cientos de legisladores novatos que desconocen las prácticas parlamentarias. La clave no es el número, sino la experiencia. Y otra evidencia donde la PGR nos dice que el 98% de las denuncias quedan en impunidad, y otra evidencia donde se muestra que la OCDE nos dice que la transparencia internacional sitúa a México en el último lugar de los países pertenecientes a la OCDE. Entonces, ¿qué significa aquí? Que aquí el problema no es la Constitución que tenemos, sino la manera en la que se aplica. Lo que se necesita entonces es que se refuercen los mecanismos, para que se pueda cumplir como se debe. Aparte, tomando en cuenta que conforme va avanzando y va avanzando los tiempos, también la Constitución no es lo único en lo que se apoya. Por eso también se apoyan otras reglas en otras leyes generales para que este pueda seguir avanzando. No podemos hacer una Constitución con todas las cosas cotidianas que la gente va viviendo. Sería imposible. Imagínense una Constitución donde nos diga qué va a hacer cada ser humano todos los días, cómo debe de ir, cómo no debe de ir. Son cosas generales en donde también se va apoyando. Y aquí también se defiende lo de 1917. Me van a decir que todavía no se defiende, que todavía no queda ese proyecto de nación donde estamos buscando que las personas tengan buenos derechos laborales, buenos derechos educativos y todo eso que en ese momento se buscaba. Muchas gracias. Antes de comenzar a refutar a la contraparte, me gustaría presentarme. Yo soy el tercer orador del equipo a favor. Les agradezco a todas las personas presentes, a la contraparte, a los señores del jurado y a todo el público general que nos acompaña en este ejercicio dialéctico. Ahora, refutando a la contraparte, encontramos que nos menciona ciertas afirmaciones como que las reformas son para actualizar la Constitución. Pero vemos que después de 703 reformas, aunque se ha actualizado dentro de una teoría, aún así no se va en la práctica, y esto va muy unido al hecho de que una teoría sin una buena práctica no se puede, al igual que viceversa. No podemos creer que un organismo funcione si al final hay una teoría en la cual se basan diferentes términos ambiguos, tal y como lo dice nuestro segundo argumento, el cual es que es necesario construir que es necesario sustituir la actual Constitución para disminuir el riesgo de ambigüedades al comprenderla. Encontramos muchos problemas dentro de la Constitución, aunque hay personas de derecho, hay personas que se encargan de estudiar la Constitución, aún así encontramos que el ciudadano común aún no comprende sus derechos. ¿Cómo comprueban que en la nueva Constitución no van a haber este tipo de ambigüedades? Vemos que con los constituyentes adecuados, con los constituyentes que sepan manejar realmente una Constitución, podemos lograr grandes cosas. Podemos lograr una Constitución que funcione en el ahora, no una Constitución basada en hace 100 años, no en una Constitución que, aunque fue útil en su momento, aún encontramos muchos fallos dentro de la actualidad.
¿Y quiénes elegirían a esos nuevos constituyentes que nos garanticen que van a cumplir bien su trabajo y que no van a ser corruptos ni van a irse por el lado del personal y el interés político? No lo sé, yo no formo parte de esos organismos. Encontramos que este tipo de falacias que trata de que demos la contraparte, en las cuales creen que nosotros obligatoriamente debemos de saber qué personas van a constituir la Constitución, qué personas se van a encargar de redactar esa Constitución, pero no, encontramos que hay personas que sí pueden lograr una Constitución que realmente funcione, una Constitución que sea para los ciudadanos, porque sabemos, según lo dijo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 90% de los mexicanos no conoce sus derechos. No podemos creer que una Constitución en la cual a las personas a las que rigen realmente utiliza un lenguaje que no es el adecuado para las personas, o al menos un lenguaje que es tan extenso, un lenguaje que llega a ser tan ambiguo que al final no funciona para los ciudadanos. Y la contraparte nos menciona que sí ha habido reformas que ayudan a que se socialice todo esto de la política y que los ciudadanos se acerquen más a la Constitución. Y nos menciona el hecho de las votaciones. Nos menciona el hecho de unos diputados, nos menciona el hecho de candidatos. Pero a contraparte, por votar por un independiente, ¿ya conoce un ciudadano sus derechos? Encontramos que si una persona aún así vote o no lo haga, no significa que implícitamente ya conoce todos sus derechos. Además, en nuestro tercer argumento mencionamos que es necesaria cambiar la Constitución para plasmar nuevos derechos y favorecer su cumplimiento. Y aquí agregaremos algo. El crear nuevos derechos funciona al igual que reforzar los actuales. Una nueva Constitución. Una nueva Constitución que sea para los ciudadanos. Una Constitución que a todas las personas que la lean puedan comprenderlo. Una Constitución en la cual los derechos de la población puedan llegar hacia ella. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Aparte, el deber como una necesidad de apego a una ley moral, como lo diría el imperativo categórico de Kant. Y hasta el momento, por eso han basado toda su argumentación en los valores, en lo bonito que sería una Constitución apegada a los ciudadanos, pero sin que nos logren generar los nexos causales de por qué es necesario, de cómo lo podría llevar a cabo. Y esa es una carga de la prueba a la que se comprometió y no nos han logrado comprobar. En sentido estricto, ellos dijeron que su carga de la prueba era justificar la necesidad y involucrando a la población. Cuando nosotros le preguntamos quiénes van a ser los del constituyente, muy fácilmente nos dice, no sé. Entonces, ¿iban a involucrar a la sociedad o ya no saben a quiénes van a integrar en el Congreso Constituyente? Ya no podemos generar a ustedes ese plan en el que nos justifiquen cómo este nuevo constituyente no va a pasar como la analogía que hace Anaí en la introducción respecto a lo que sucedió en la Ciudad de México, de que se pudieron meter personas como Damián Alcázar, como Sopita, sin denigrar la capacidad o no que tengan, sino en el sentido estricto de que no nos dan ustedes razones de quiénes son las personas que van a justificar estas nuevas reformas, estos nuevos derechos, porque en su tercer argumento, que terminan por no extender, hablan acerca de plasmar nuevos derechos humanos. Y nosotros decimos, bueno, pues ¿cuáles derechos humanos? No escuchamos una sola evidencia de cuál derecho nos hace falta presente en la Constitución al día de hoy. Y al contrario, ya existe el control de convencionalidad, como bien lo mencionamos desde la introducción. Al existir el control de convencionalidad, este equiparamiento de los tratados de derechos humanos internacionales con la Constitución, hace entonces, como explica Maggie en la anterior réplica, que entonces apele yo siempre como juez hacia aquello que beneficia más a la persona. ¿Cuál es el paradigma de ello? Los matrimonios gay. Antes había esta contradicción respecto en el Código Civil, y amparado obviamente por la Constitución, de que las personas no se podían casar. Pero resulta que hay un derecho humano de la tercera generación hablando específicamente de que toda persona tiene derecho a formar una familia, se reconoce esto mismo y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve entonces que
que las personas pueden casarse de esta manera. Es decir, hay un avance gracias a estas reformas y estos mecanismos de control de convencionalidad. Y lo que nosotros apelamos junto con ustedes es que se tienen que mejorar esas ambigüedades, esas problemáticas que hay dentro de la Constitución, pero se pueden hacer mejorando los mecanismos ya existentes, combatiendo la corrupción, mejorando la transparencia, aquellas personas que integran y ostentan el poder, pero de tal manera entonces no tienen que generar todo este cambio. Contraparte, entonces, ¿considera usted que se alegó un derecho a la Constitución por medio de una reforma o que se parchó una parte de la misma para intentar? Entendido su punto. Bueno, evidentemente hay una reforma, ¿no? Que es la resolución 293 del 2011, pero eso no termina por abonar a su caso, porque ustedes nos hablaban de plasmar nuevos derechos humanos, no nos dan evidencia de cuál quieren, ese argumento no es válido. El segundo lingüístico hermenéutico, bien lo menciona Maggie, es que hay una falacia de petición de principio, porque dicen que ustedes que, cito textualmente, la única manera para disminuir las ambigüedades es sustituyéndola. Y lo que nosotros decimos que no, bien se pueden resolver estas ambigüedades, como esas ambigüedades que decíamos con el tema, por ejemplo, de los matrimonios gay, se resuelve gracias al control de convencionalidad, se resuelve gracias a una mayor interpretación de un trabajo por parte ya no solamente de los legisladores, sino también del Poder Judicial. Y en su primer argumento menciona el aspecto cultural, que ya quedó más que demostrado de que la misma Constitución se ha ido adaptando a la realidad social. Es decir, hoy las personas siguen luchando por derechos laborales, seguimos luchando por temas educativos, se les dio a las mujeres el voto en 1954, se han ido integrando temas como el artículo 4 de los usos y costumbres, entre otras cosas, que favorecen entonces a ir reflejando nuestra comunidad política que está representada fielmente en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Y ustedes también mencionaban, nos pidieron un caso, ojo con esto, ustedes nos pidieron un caso de una campaña exitosa, y bien lo menciona Maggie, ese caso es la reforma política del 2013 en la que se les dice a las personas, ¿sabes qué? Ya no solamente son los partidos políticos, como decía el artículo 41, los que pueden presentar candidatos, sino que ciudadanos como tú o como tú, se pueden lanzar a buscar un encargo de elección popular. Y por eso ahora la gente ya sabe que puede votar gente como Kumamoto, como el Bronco, como otros tantos, que no están representando a un partido político. Y decir que si por eso necesariamente por votar ya conocen todos sus derechos, evidentemente no. Pero aquí lo que nosotros estamos apelando es que resolvemos la problemática que nos dicen y sin embargo nos damos cuenta de que este tipo de campañas han tenido éxito y podemos seguir trabajando en manera de mejorar nuestros mecanismos de control, los mecanismos de cómo se comprende, campañas en las que las personas comprendan a cabalidad sus derechos y de tal manera también terminamos por comprobar entonces nuestros tres argumentos en el que hablamos de lo innecesario. Aparte de que mostramos la llave, a no poder ustedes demostrar cómo se iba a configurar el constituyente. Y por último también mencionamos pues, el argumento respecto de... Muy bien, agradecemos el discurso de la postura. El equipo en contra no se concentraron más en sus argumentos que en refutar los nuestros o incluso en profundizar en ellos. Nosotros, estaban tan concentrados en esto, que no refutaron correctamente y no nos comprobaron por qué nuestros argumentos no pasan para que no se pueda hacer una nueva constitución. No refutaron nuestro argumento de la inviabilidad de la aplicación y no terminaban por comprobar sus argumentos. Incluso cayeron en falacias. Se basaron en la parte dogmática y la parte de los valores. Y caer en estos extremos positivos no es sano ni mucho menos responsable. ¿En México ha llegado la hora de transitar una nueva constitución? No. En palabras de Jorge Carpizo, no, porque no es un problema teórico, sino académico. No es un problema teórico o académico, sino de realidad política y social. Un país hace suya una constitución cuando tiene que hacerla, se quiera o no. ¿Sea el momento adecuado o no? Y lo mismo va a acontecer a la nuestra. Habrá una nueva constitución cuando la realidad la requiera y la necesidad nos obligue a ello. Sea en 10, 15, 20, 30 años, como no sea jamás, aún no lo podremos saber con certeza. Necesitamos que se mejoren primeramente los mecanismos de aplicación a la norma y de control y de convencionalidad. Además, esto que ya se está haciendo, de hecho, y con avances de derechos humanos. En nuestro argumento de la inviabilidad, como en el de la aplicación y en el de la
y en el de lo que es innecesario, lo comprobamos efectivamente, diciendo que mientras sigamos teniendo un sistema presidencial absolutista, seguiremos teniendo resultados disfuncionales para el país, como son los que tenemos ahora. Así, la postura en contra concluye con un breve resumen a nuestros argumentos aquí presentados. La Constitución tiene una legitimidad de décadas. Es una síntesis de lo mejor de nuestra evolución político-jurídica. En una nación en la que los mexicanos nos hemos venido dividiendo, no sería fácil ni rápido que una nueva constitución se legitime. ¿Para qué gastamos recursos? ¿Para qué le perdemos legitimidad a la actual? No sé, la actual, aunque de forma imprecisa, en aspectos puntuales, es aceptada y apoyada por la mayoría de los mexicanos. La postura en contra nos refuerza nuestros argumentos diciendo que para ellos el reforzar es volver a hacer una nueva. Entonces, ¿por qué nos dicen que para reforzar, por qué nos dicen que para tener que hacer una nueva tenemos que reforzar la nuestra? Gracias. Tengan los dos aquí presentes. Me presento como el último orador de la Casa a Favor. Antes que nada me gustaría agradecerles a todos los presentes por tomarse el tiempo de venir a ver este ejercicio de debate. Primero me gustaría empezar con la introducción de mi bancada. Definimos los términos correspondientes y adecuados. Dimos un status quo justo y que era necesario para la tesis. Y por último presentamos los argumentos pertinentes a la misma. El cultural, por la diferencia coyuntural entre 1917 y 2017 que ya explicaron mis antecesores. El segundo argumento, lingüístico hermenéutico, para disminuir el riesgo de ambigüedades en la misma, que también ya explicaron. Y el último, jurídico, para plasmar nuevos derechos y favorecer su cumplimiento. En cambio, la contraparte en su introducción no definió términos, no dio status quo y lo único que dio fue presentar sus argumentos, que si así se le pueden llamar. El primero de inviabilidad, de los aspectos negativos y peligrosos que tendrá un cambio, la ejecución de que tenemos principios filósofos iguales que hace 100 años, y el último, actualidad, que el 5.2% de la población se siente identificada y que por eso no tenemos que cambiarla. En cambio, mi bancada comprobó que el 90% de la población no la conoce. Continuando con la primera réplica, refutamos sus argumentos con razonamientos basados en evidencia y reforzamos nuestros argumentos. En cambio, la bancada a favor transgiversa nuestros argumentos poniéndonos cargas que nosotros no nos impusimos, como que nuestra Constitución iba a ser casi perfecta. Y intenta dar evidencia y afirmaciones, creyendo que es un argumento, que en realidad no lo es contraparte. Y por último, refutamos sus afirmaciones gratuitas y evidencia, que no era más que eso. No son un argumento eso. Una afirmación y una evidencia no crea un argumento lo hace su conexión lógica. Y por último, explayamos la parte final de nuestros argumentos de la bancada a favor. En cambio, la contraparte hace las refutaciones a través de las reformas, creyendo que las reformas son la perfección, que el cambio perfecto va a llegar con las reformas. Y no contraparte, llevamos 703 reformas y hablan sobre cómo vamos a quitar el cambio lingüístico, las ambigüedades en la Constitución a través de reformas. Llevamos 703 reformas y no se han quitado esas ambigüedades. Por eso nos damos cuenta que la bancada a favor, que presentó sus tres argumentos, el cultural, el lingüístico y el jurídico, siguen en pie. En cambio, la parte a favor, que solo de afirmaciones gratuitas y evidencia, no fueron más que eso. Por esa razón nos damos cuenta que la casa a favor fue la que ganó este debate.